Bien. ¿Pueden ver bien ahí cómo está mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí lo agrandé un poquito más, cosa que tenga mejor visualización. Bueno, ahí yo lo que les agregué son las tablas que ustedes deben haber visto con la profesora. Deben haber visto la conjunción, cuando era verdadero o falso, la disyunción, la implicación o condicional y la doble implicación o bicondicional, ¿sí? Entonces, bueno, retomando un poquito acerca de la implicación o condicional, siempre que nos pregunten el valor de verdad de una implicación, hay que recordar si es que el antecedente es una proposición verdadera o falsa y el consecuente es una proposición que es verdadera o falsa, ahí yo puedo dar un valor de verdad como acá, ¿sí? Porque acá yo sé el antecedente, fíjense, el antecedente es menos 1 al cuadrado igual a 1, que es verdadera esa igualdad. Entonces, si yo tengo antecedente verdadero, como que dice acá, y el consecuente, fíjense cómo es acá, dice menos 1 a la cuarta igual a 2, pero eso es falso, ¿sí? Entonces, si yo tengo el valor de verdad del antecedente y del consecuente, me ubico en esta tabla. ¿Dónde estaría? ¿En qué fila de la tabla? Tendría verdadero, falso, ¿no es cierto? Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, en esta fila, si yo tengo antecedente verdadero, consecuente falso, ¿sí? La implicación se dice que es falsa. O sea, toda esta implicación, si a mí me dicen, analice el valor de verdad de la implicación, yo voy a contestar, es falsa. Y la justificación va a ser porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Bien? Si fuera otro caso, antecedente verdadero, consecuente verdadero, yo diría la implicación verdadera, o si fuera antecedente falso, no importa el consecuente, yo diría implicación verdadera. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto al valor de verdad de una implicación. Pero bueno, en esta primera parte vamos a tratar de ver un poquito cómo o cuáles son las variantes en las que se nos puede presentar una implicación, ¿sí? La forma clásica, digamos, es así, que usa la palabra sí, una preposición, digamos, sí, y que use el entonces, ¿sí? En ese caso yo tengo claro cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, porque lo que uno dice es que la preposición sí acompaña al antecedente, ¿sí?, de la implicación. O sea que el sí menos 1 al cuadrado igual a 1, eso me indica quién es el antecedente en esta implicación. Por eso concluimos entonces que el antecedente es menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Bien? A veces puede ser que no esté el entonces, como en el siguiente caso, a ver. Dice, para todo número real, si un número es negativo, bueno, acá así está redactada en el práctico, pero lo vamos a cambiar un poquito, porque dice, para todo número real X, y acá en lugar de poner si un número, vamos a poner si X es negativa, su opuesto es positivo, ¿sí? Porque se está hablando en la implicación del número X, ¿bien? Entonces, ¿cómo identifico el antecedente? No importa que no esté la palabrita entonces, yo como veo que acá aparece un sí, yo voy a decir que este es mi antecedente, ¿sí? Entonces, mi antecedente va a ser, y acá también lo vamos a corregir, X es negativo, ¿sí? O un número negativo, si quieren. Y el consecuente va a ser, su opuesto es positivo, ¿sí? A veces hace falta como arreglar un poquito la proposición, porque recuerden que tiene que ser una oración, ¿no es cierto? Y en el segundo caso es como que queda incompleta. Nosotros vamos a poner, acá pondríamos el opuesto de X,
para que quede bien formada la oración, ¿sí? El opuesto de X es positivo, ¿bien? Y de ese modo identifico antecedente y consecuente, con la palabra sí. La palabra sí me dice cuál es la proposición que es antecedente. O sea que en este caso, fíjense que dice, él es argentino, sí, él es salteño. Pero la palabra sí, recuerden, me ubica el antecedente. Entonces, puede ser mencionada, o mejor dicho, primero acá está explicitado el consecuente y luego el antecedente. Pero no importa el orden en que me lo den acá. Yo debo entender que a pesar de que me dieron este orden, como la palabra sí acompaña a la oración él es salteño es el antecedente. ¿Bien? Entonces, quizá para evitar confusiones, siempre que nos den en una forma cambiada, podemos reescribir usando sí, entonces, ¿sí? Si él es salteño, entonces él es argentino. ¿Se ubican lo que digo? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, profe. Bueno, bueno, y si está dado en forma simbólica la implicación, no habría problema, porque la preposición que esté antes del antecedente, esa sería, mejor dicho, antes de la flecha, esa sería el antecedente, y después de la flecha estaría el consecuente. Ahí no habría problema. Después van a aparecer una variante de palabras, porque por ahí esa es la dificultad que tiene la implicación, ¿sí? En cambio, la disyunción y la conjunción no hay mucha variedad, ¿sí? Hay 2 o 3 palabritas que me indican conjunción o 2 o 3 que me indican disyunción, pero en la implicación hay varias palabras que significarían una implicación, ¿sí? En este caso aparece la palabra cuando, ¿sí? Cuando aparezca la palabra cuando se asocia a la oración o proposición que va a ser el antecedente. O sea que este sería el antecedente. Entonces, para evitar confusiones, la pasemos a la forma clásica sí entonces. Yo diría entonces, si x es igual a 1, entonces x al cuadrado más 4 igual a menos 4 por x. ¿Sí? Donde se ve clarito el antecedente es x igual a 1 y el consecuente esta ecuación. ¿Bien? Bueno, lo mismo acá, ¿ven? Dice x es par solo si. Ahora me aparece este conectivo, digamos. Solo si. Cuando aparezca el solo si, que es distinto de un sí y distinto de un sí y solo sí, eso tienen que diferenciar. El sí me indica antecedente, pero el solo sí ya no indica antecedente, indica consecuente. O sea que el solo sí me va a decir que esto de acá es un consecuente. ¿Bien? O sea que si la escriben usando sí, entonces tendríamos que decir, si x es par, es como si el solo sí fuera un entonces. Si x es par, entonces x más 1 es impar. ¿Está? Así queda escrita en la forma clásica, digamos. Entonces, el antecedente es x es par y el consecuente es, eso está mal ahí, el consecuente es x más 1 es impar. Entonces, recuerden que el solo sí, ese conectivo me va a indicar consecuente en una implicación. ¿Bien? Otra palabra que va a aparecer es puesto que o dado que. ¿Sí? El puesto que me indica quién es el consecuente. Perdón, me indica quién es el antecedente, ahí me equivoqué yo. ¿Sí? El puesto que me indica el antecedente. Vamos a poner el celeste para que se acuerden. O sea que en esta implicación, el antecedente sería obtuvo más de 60 puntos. ¿Bien? Entonces, diríamos, si obtuvo más de 60 puntos, entonces aprobó el parcial. Esa sería nuestra expresión en la forma estándar, digamos, usando un sí entonces. Ahí identifico claramente el antecedente y el consecuente, ¿sí?
Entonces, obtuvo más de 60 puntos antecedentes y aprobó el parcial, sería el consecuente. ¿Se ubican? ¿Vamos bien? Hay, como les digo, acá hay en este cuadro se ve un resumen de todas las formas como se puede enunciar una implicación. Pero todas estas implicaciones, a pesar de que se enuncien de manera diferente, digamos, siempre en todas estas el antecedente es P y el consecuente es Q. ¿Sí? O sea, fíjense que otra palabrita para indicar un antecedente sería cómo. ¿Sí? O para qué. O es condición suficiente, no, acá sí, P es condición suficiente, entonces eso me indica P es antecedente. O P solamente sí, o sea que acá el solamente sí o el solo sí me indica consecuente, ¿sí? Acá, bueno, van a tener que recurrir a este cuadrito para recordar todas esas maneras posibles donde tengo una implicación, ¿sí? Y acá hay algunas palabras, se han separado algunas palabras para que ustedes ubiquen el consecuente. El consecuente va a estar precedido de entonces, por consiguiente, tal cosa, luego se sigue que, por lo tanto, tal cosa, solo sí, que son las que vimos. Bueno, y lo mismo para el antecedente. En el antecedente, oriéntense si dice la palabra sí, si dice la palabra como, si dice puesto que, ya que, en tanto que, cuando, ¿sí? Esas son las palabritas más usadas para indicar el antecedente de una implicación. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahora veamos algunas tablas de verdad, pero lo que nos va a interesar a nosotros es ver algunas negaciones, sobre todo, ¿sí? Si yo tengo una implicación, una proposición, perdón, ya no una implicación, ya no hablemos de implicación acá por un momento. Si tengo una proposición verdadera, cuando yo niegue esa proposición o enuncie la proposición opuesta, va a ser falsa. Y si yo tengo una proposición falsa, su negación va a ser verdadera. Por ejemplo, si yo digo 2 es un número impar, ¿esa es una proposición verdadera o falsa? Falsa. Es falsa. Entonces ahora voy a enunciar su negación. Su negación, acá fíjense que dice el símbolo no P. Entonces yo podría decir, no es cierto que 2 es un número impar. Eso podría decir, ¿sí? O podría enunciar así. Podría decir 2 no es, ¿sí? O sea, o puede usar un no es cierto al comienzo, o podría usar un 2 no es un número impar. ¿Sí? O sea, acá poner la negación. ¿Bien? Entonces, si yo les preguntara el valor de verdad de esto, 2 no es un número impar, ahora se transformó en una proposición verdadera, dado que esta era falsa, ¿sí? Por eso acá dice lo siguiente: si la proposición era verdadera, su negación va a ser falsa, y si la proposición hubiera sido falsa, la negación va a ser verdadera. ¿Cómo quedaría la negación entonces de Salta es una provincia del noroeste argentino? ¿Cuál sería la negación? ¿Qué dicen? Que Salta no es una provincia del Claro, noroeste. acá le ¿No? agregaría, Salta no es una provincia del noroeste argentino. O diría, no es cierto que Salta sea una provincia del noroeste argentino. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta es verdadera ahora, pero la negación ahora es falsa. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería la negación de una expresión como la que sigue? Fíjense que estas eran proposiciones
Eran proposiciones, a ver, ¿cuál sería la diferencia? Mejor les hago una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos primeras y estas dos últimas? ¿En qué las dos son proposiciones, ¿no? Las cuatro, mejor dicho, son proposiciones, las cuatro primeras. Pero, ¿qué diferencia hay entre decir 2 es un número impar y decir todos los números enteros son pares? ¿Qué es esto? Que está cuantificada. Claro, o sea, esta es una proposición, pero viene a ser una forma proposicional cuantificada con un todos, con el cuantificador universal. Entonces, cuando yo niegue esa afirmación, ¿cuál sería la negación? ¿El existe? Existe. El existe. Entonces, ¿cómo diría? Existe. ¿Y qué más? Existen. O sea, si yo les digo, chicos, todos los números enteros son pares, ¿cómo me contradicen esa afirmación? ¿Existen? No es cierto, ¿por qué? ¿Existen? Algunos. Bueno, el existen es algunos. O sea, yo podría poner existen o podría poner algunos. También. Son como sinónimos, digamos, para este caso. O bueno, y luego, ¿qué más diría? ¿Existen algunos números? ¿O cómo dirías? Sí, existen números enteros pares. Ujú. Pero yo estoy diciendo todos los números son pares. ¿Por qué vos decís no, no, se equivoca? ¿En quién pensás cuando decís que eso no es verdadero? Por ejemplo, ¿en qué número? En números impares también. Claro, vos pensás en números impares. Vos decís, todos los números enteros son pares. No, es falso. ¿Pero por qué? Porque yo sé que hay números que son enteros, que son impares. Entonces, la negación de todos los números enteros son pares sería, existen números enteros que son, o directamente números enteros, pero acá lo pongamos que no son pares, que no son pares. Esa es la negación, ¿sí? O sea, cambia el cuantificador, este cuantificador que acá es un todo, cuando yo niego una proposición con un cuantificador todo, pasa a existe. Y acá la proposición, que es toda esta, dice los números enteros son pares, toda esa proposición se niega. O sea que por eso aparece un no acá. ¿Bien? Aparece la proposición, pero negada, digamos. Esta sería la proposición negada. ¿Sí? Y como les decía, daría lo mismo que yo usara algunos. Podría decir, algunos números enteros no son pares. Eso también sería la negación de la implicación dada. O podría decir, hay números enteros, hay números enteros que no son pares. Eso también sería la negación, ¿sí? O sea, el existen, el algunos, el hay, son como sinónimos que se pueden usar como negación de un todos. ¿Bien? ¿Está? O sea que en símbolos, si yo tengo una expresión de esta forma, porque fíjense que eso es lo que tengo yo en esta, todos y una proposición una forma proposicional P de X. Entonces, en lugar de un para todo, acá va a venir un existe. ¿Y qué más tengo que ver? Dos cosas tengo que hacer cuando niego una proposición cuantificada. Tengo que cambiar el cuantificador y tengo que negar la proposición. ¿Bien? Entonces, esa sería la negación. Si dice para todo x p de x, su negación va a ser existe en x tal que no p de x. Y acá, ¿cómo les parece que quedaría? Si es existe o algunos, ¿cómo quedaría la negación?
va a quedar para todo. Va a cambiar el cuantificador y se va a negar también la proposición, ¿sí? Supónganse que yo digo ahora, hay números naturales que son múltiplos de 5. ¿Cuál va a ser la negación entonces? Ah, acá tenía una, ¿no? Para negar. O esa de ahí arriba. Dice, hay algunos números impares. Perdón, no. Dice, algunos números impares son múltiplos de 3. ¿Cuál va a ser mi negación? ¿Existen números impares que no son múltiplos de 3? No, pero ojo, porque al decir algunos, no habla de todos. Entonces es como si fuera No, un sí, existe. disculpe. Bien, entonces ¿cómo quedaría? Claro, sería todos los números impares son Exacto. múltiplos de 3. Todos los números impares. ¿Qué más? No son múltiplos de No 3. son, exacto, no son múltiplos de 3. Generalmente esta expresión así, si uno la relee, como que suena mal. Dice, todos los números impares no son múltiplos de 3. Generalmente cuando aparece el todos y el no, en el lenguaje común, digamos, se usa más bien la palabra ninguno. ¿Bien? O sea que acá yo podría poner ningún, o ninguno, o ningún número impar es múltiplo de 3. ¿Sí? Tiene la misma idea. Es múltiplo de 3. ¿Sí? O sea, en lugar del todos no, yo puedo expresar ninguno. ¿Bien? ¿Estamos con la negación? Entonces recuerden, si está cuantificada con para todo, pasa existe. Y se niega la proposición. Lo mismo acá. Está cuantificada con existe, pasa a para todo y se niega la proposición. Así que esta negación, ¿cómo quedaría? Si yo digo hay números naturales que son múltiplos de 5, cuando la niegue, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda la negación? Hola, ¿están ahí o no? A ver si alguien me puede dictar la negación de hay naturales que son múltiplos de 5. Es como si fuera esto. Algunos, hay, existen. Así que yo cuando le enuncio la negación tengo que decir así. O sea, ¿cómo sería? Todos los naturales no son múltiplos de 5. Bien. Todos O los... sino que ningún natural es múltiplo Exacto. de 5. Bien. Todos los naturales no son múltiplos de 5. O diría directamente, ningún natural es múltiplo de 5. ¿Bien? Esa sería como hace rato, ¿ven? O sea, si dice todos y no, generalmente suena mal el leída, digamos, o en el lenguaje común uno más bien usa el ningún. ¿Bien?
Bueno, entonces, esa es un poquito de práctica de cómo se niegan proposiciones, ¿sí? Pero estamos hablando de una sola proposición. Puede haber más de una proposición, o sea, puede haber cómo se niega un I. O sea, si yo tengo P y Q, ¿cómo lo niego? Si tengo P o Q, ¿cómo lo niego? Si tengo P implica Q, ¿cómo se niega? ¿Sí? Bien, para practicar un poco también, si yo digo el valor de verdad de 2 es un número impar, es falsa, ¿no es cierto? Bien. Si digo Salta es una provincia del noroeste argentino, esa es verdadera. Bueno, y las negaciones, como dijimos, van siendo, si esta afirmación decía 2 es un número impar y yo decido que es falsa, entonces cuando la niegue va a quedar verdadera. O sea, esta de acá va a quedar ahora verdadera. ¿Bien? Y si es verdadera, va a quedar la negación falsa. ¿Sí? Bueno, perdón, falsa. Acá va a quedar falso. Dice, todos los números enteros son pares. Esa habíamos dicho que es falsa, ¿no es cierto? Porque hay números que son impares. Algunos números impares son múltiplos de 3. Eso es verdadera, ¿no es cierto? Es verdadera. Y así que la negación es falsa. Bueno, ya saben eso. Entonces va cambiando el valor de verdad. Y acá quedaría falsa. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a hacer lo que se llama una tabla de verdad, analizando el valor analizando estas proposiciones. ¿Bien? Del siguiente modo. Bueno, ya saben que cuando uno tiene dos proposiciones, hay 4 casos posibles. O sea, puede ser que las dos sean verdaderas, las dos sean falsas, y después que P sea verdadera, Q falsa, y al revés. P falsa, Q verdadera. Entonces, por eso hay 4 casos. Si fueran 3 proposiciones PQR, habría 8 casos posibles. ¿Sí? Siempre va a ser 2 elevado al cuadrado, en este caso, porque son 2. Si son 3 PQR, va a ser 2 elevado al cubo, que es 8. Por eso habría 8 casos. ¿Bien? Entonces, bueno, ya como dijimos, si P es verdadera, la negación es falsa. Y así vamos construyendo la tercera a partir de la primera. Y acá en la segunda tenemos Q, en la cuarta no Q, así que vamos cambiando los valores de verdad de la segunda. ¿Bien? Ahora vamos a completar acá. Ahí tienen que recordar los valores de verdad de la conjunción. Cuando la conjunción era verdadera, el único caso de verdadero de la conjunción. ¿Cuál es? Cuando los dos son verdaderos. O sea que, claro, yo acá, como estoy haciendo P y Q, voy a mirar estas dos primeras, ¿no es cierto? Entonces, acá nomás tengo verdadero, verdadero, acá voy a poner verdadero. Y en todos los otros casos va a ir falso, falso, falso y falso. ¿Bien? Ahora, acá fíjense que dice la negación de P y Q. O sea, si P y Q acá es verdadero, acá ¿qué voy a poner? La negación. O sea, falso. Y en las demás voy a poner verdadero. ¿Bien? Ahora vamos a analizar la disyunción de no P o Q. O sea que ahora voy a analizar estas dos columnas, ¿sí? Para poner la disyunción. ¿Cuándo la disyunción es falsa? ¿En qué caso únicamente?
Cuando los dos son falsos. Cuando los dos son falsos, bien. O sea que acá las tendría en el primero, ¿eh? Falso o falso, falso. Pero después verdadero. O sea, falso o verdadero es verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso, verdadero, y verdadero, verdadero, verdadero. ¿Bien? Bueno, y acá me olvidé de copiar, me falta una parte. Ahora les digo qué vamos a hacer ahí. Ahí vamos a hacer una doble implicación o bicondicional de esto, miren, de la negación de P y Q con esta otra. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a mirar para decidir el bicondicional? Y bueno, voy a mirar estas dos columnas. Estas dos las voy a mirar para concluir el bicondicional. Ahí. ¿Cuándo el bicondicional es verdadero? La doble implicación. ¿Cómo era la tabla? Si tienen el mismo valor de verdad. Cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. Exacto, o sea que acá yo diría, esto es falso y esto también, entonces son equivalentes lógicamente, por lo tanto ahí se dice es verdadera la doble implicación. Y los demás también, porque dice verdadero, 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 o sea que da todo verdadero. Cuando a mí me da todo verdadero, en el análisis de una proposición compuesta, eso es lo que se llama una tautología. ¿Bien? Porque me dio todo verdadero. Bien, además de ser una tautología, vamos a decir que esta es una ley lógica. ¿Por qué? Porque lo que me dio verdadero es una equivalencia, ¿me entienden? Entonces, al haberme dado una equivalencia verdadera, acá, ¿qué me quiere significar esto? Es como que me da lo mismo esto que esto, ¿me entienden? Por eso acá dice la negación de una conjunción. Entonces, en palabras, ¿qué vamos a decir? Vamos a describir esto. ¿Qué significa esto? Vamos a decir que la negación de una conjunción equivale a ¿qué cosa? Es equivalente. ¿Qué tengo acá? Acá tenía conjunción, pero acá ¿qué tengo? Disyunción. ¿Sí? Es equivalente, entonces vamos a decir, a la disyunción de ambas proposiciones negadas. ¿Sí? O a la negación, o a la disyunción de ambas proposiciones negadas. Entonces, si a mí me piden niegue una conjunción, yo tengo que expresar de este modo. ¿Bien? A ver si podemos hacer un ejemplo de práctica, digamos. Díganme de ejemplo una disyunción. ¿Quién me puede enunciar? Perdón, una conjunción. Un ejemplo de una conjunción. En palabras, si quieren. Y acá lo que vamos a escribir va a ser la negación. ¿Me pueden dar un ejemplo de una conjunción? O sea, algo que usemos y. ¿Qué puede ser? En los martes y jueves hay clase de matemática. Bien. Los martes
y jueves hay clases de matemática. Bueno, ¿cómo negaría eso ahora? ¿Cómo escribo la negación? O sea, yo tengo esto. P y Q tengo acá. ¿Sí? Pero ahora yo quiero que ustedes me escriban la negación de eso. Y la negación de eso es esto. Es una disyunción. A ver, díctenme esto, pero así. Esa sería la negación. Esta, si quieren, uno generalmente no la expresa así, pero está queriendo significar, porque uno abrevia un poco para expresarse, para no ser redundante, pero esta diría, los martes hay clases de matemática. Y los jueves hay clases de matemática. ¿Sí? O sea, ahí se ve claramente quién es P y quién es Q. Y esta es la conjunción. ¿Bien? Bueno, ¿cómo queda la negación entonces? ¿Cómo se niega P? ¿Cómo se niega esto? Los martes no hay clase de matemática. Claro. Ahí voy a poner, no hay clase de matemática. Bien. ¿Y ahora qué pondría? En lugar de I, pondría O. Exacto. ¿Y qué más? No Q, ahora. La negación de Q, que sería que los Claro. jueves tampoco hay clase de matemática, o que no hay. Claro. Entonces diría acá, no hay clase de matemática. ¿Bien? Entonces, esa sería la negación de una conjunción. ¿Sí? O sea, si dice I, yo paso a O y se niega cada proposición. ¿Bien? Si me piden la negación de un O, fíjense que acá dijimos la negación de un I. Si me pidieran la negación de un O, ahora pasaría a I. Y negación igual, ¿sí? De ambas proposiciones. ¿Bien? Esos son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo me pusiera a hacer una tabla, me daría así siempre verdadero. Lo que uno dice es que esto es equivalente a esto porque siempre tienen el mismo valor de verdad. A eso se refiere con el equivalente. ¿Está? Y entonces lo mismo pasaría si yo niego un no, tendría que decir, o sea, si yo hubiera dicho, el martes hay clases de matemática o el jueves hay clases de matemática, la negación hubiera sido, el martes no hay clase de matemática y el jueves no hay clase de matemática. ¿Me entienden? Eso hubiera sido la negación si yo hubiera enunciado un no primero. ¿Queda claro? Bueno, esta también, o sea, ya vimos cómo se niega un y, cómo se niega un no. Otra importante es cómo se niega una implicación. Si yo me pongo a hacer una tabla de verdad como esta, también me va a dar una tautología para esto. Y yo voy a decir entonces que esta es una implicación. Esto sería la negación de la implicación. La negación de una implicación, fíjense que no es otra implicación. ¿Se transforma en qué? ¿Qué operación lógica tengo acá? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es esto? Una Conjunción. conjunción. Entonces, fíjense que
negación de una implicación es la conjunción, por esto. ¿De quién? Del antecedente de la implicación y de la negación del consecuente de la implicación. ¿Bien? Eso hay que acordarse. Entonces, hagamos un poquito de práctica. ¿Sí? Acá vamos a tener la implicación y buscamos escribir la negación de la implicación. ¿Bien? Mira, no corrige. Bueno, buscamos la negación. Bueno, ¿cuál sería entonces la negación de la primera implicación? En lugar de enunciar una implicación, tengo que enunciar una conjunción. ¿Sí? Del antecedente con la negación del consecuente. ¿Cuál sería? Yo tengo que escribir así la negación. Quedaría menos 1 al cuadrado es igual a 1 Ajá. y menos 1 a la cuarta es distinto de 2. Muy bien, exacto. Entonces acá esto ya no va porque se transforma en un i. Bueno, yo lo voy a poner en palabras, i. Y, como vos dijiste, al negar que esto es igual a 2, significa escribir que es distinto de 2. Entonces, le vamos a poner ahí distinto. Bien, esa sería la negación de la implicación. ¿Ven? Escribí el antecedente, acá, antecedente, y el consecuente negado, o sea, en lugar de igual, distinto. Bien. En este caso, ¿cómo quedaría? Si yo niego la implicación, si él es salteño, entonces él es argentino. ¿Cómo sería mi negación? Él es salteño y Ajá, no es argentino. muy bien. Ujú. Y no es argentino. Bien, exactamente. En esta otra, ¿cómo quedaría? Miren, primero vamos a hacer el ejercicio de escribirla toda en símbolos. ¿Cómo sería escribir esa afirmación en símbolos? Y dice, para todo número real X, entonces, ¿qué escribo? Para todo X perteneciente a los reales, ¿sí? Y luego dice, si X es un número negativo, eso lo puedo escribir como X es menor que 0, entonces, dice, entonces, ¿qué cosa? Su opuesto es positivo. ¿Quién es el opuesto de X? Si el número es X, su opuesto, ¿cómo se simboliza? Menos X, Menos ¿sí? X, Claro. Su opuesto es positivo, dice. Menos X es positivo, significa que es mayor que 0. ¿Bien? Esa sería la expresión simbólica de esta expresión dada en forma coloquial. ¿Bien? Bueno, ¿cómo niego esta? Fíjense que ahora, eso vamos a aclarar acá también. ¿Bien? Del siguiente modo, a ver. No voy a repetir, pero lo que les quiero aclarar es que es como diferente porque en estas no aparecían cuantificadores, pero en estas sí está apareciendo, ¿ven? Para todo. Entonces, si yo tengo una proposición con un cuantificador,
vamos a tener que negar el cuantificador, ¿sí? Esta dice para todo X y enuncia la proposición, la forma proposicional P de X. Entonces, Q de X, dice. Bueno, cuando yo tenga esto, ¿cómo voy a negar esa expresión? Acá va a seguir quedando P de X y la negación de Q de X. Y lo que tengo que hacer es negar el cuantificador. O sea que en lugar de poner para todo, yo voy a poner ahora, existe X perteneciente a los reales. ¿Así era? No, existe X acá, nada más. ¿Bien? Entonces fíjense que en el caso de que esté con cuantificador, el cuantificador cambia. Si mi implicación tenía un cuantificador para todo, pasa a existe. ¿Bien? Y igual que antes, se escribe el antecedente y se niega el consecuente. Eso no cambia, pero sí, si hay un cuantificador lo tengo que cambiar. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Esta implicación dada en forma simbólica, ¿cómo la paso a la negación, perdón? ¿Cómo la niego esa implicación? En lugar de la implica, tengo que poner la conjunción, ¿no es cierto? Ya dijimos. Y tenía que poner ¿qué cosa? Antecedente y negar el consecuente. Entonces, acá yo debería poner no es mayor, o sea, el mayor tachado. ¿Sí? El mayor tachado sería así, no es mayor. Y el cuantificador dijimos que si la implicación está cuantificada con para todo, tengo que, al negar la implicación, tengo que pasar a existe. ¿Bien? Entonces, fíjense, ya cambié el cuantificador, la implicación por un i, el antecedente lo dejo igual, pero el consecuente lo tengo que negar. ¿Bien? ¿Está bien? A veces van a ver, porque esto también es equivalente a decir lo siguiente. Yo puedo decir que la negación de... O sea, si yo digo que menos x no es mayor que 0, también se puede decir que si no es mayor significa que es menor o igual. O sea, la negación de mayor no es menor, sino menor o igual, porque un número puede ser menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. ¿Sí? En este caso que lo compara con 0. Entonces, si yo niego que es mayor que 0, y bueno, caben otras dos alternativas, o es el 0 o es menor que 0. ¿Queda claro esa parte? Bien, no se olviden entonces de negar el cuantificador, en estos casos en que está cuantificada, bueno, no, está cuantificada la implicación, ¿bien? Bueno, y del mismo modo, entonces, ¿cómo quedaría esto? En forma general, díctenme la negación de esto. ¿Va a ser igual a qué? ¿Cómo quedaría? Alexia Cobos, ¿querés responderme eso? Alexia, habilita tu micrófono, así participas un poquito de la clase. ¿Ahora sí? Sí, ahí. Bueno, acá está dada la implicación. Para todo X,
Ajá, yo lo que, exacto, dice para todo X perteneciente Sí. a los reales, N de X implica W de X. Si yo quiero negar esa implicación, ¿qué tengo que escribir acá? Existe X, Exacto, existe X perteneciente a los reales, dice acá. ¿Qué más? tal que N de X, Bien, y exacto. esa es una multiplicación, ¿verdad? No, W por X. no, W de X, o sea, es una Ah, no. forma proposicional, digamos. ¿Y qué entonces? Y la negación de eso. Y la negación de W de X. Bien. Ah, bien. ¿Bien? Bien. ¿Y esta? ¿Cómo quedaría la negación de esto? Ahí hay que repasar esta palabrita cuando, ¿qué me está señalando? O sea, de estos dos, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Alexia, sigo hablando El contigo. cuándo precede al precedente. Al antecedente. Bien. Ah, pero no me habla, ¿no es cierto? Alexia, sigamos con vos un ratito trabajando. Sí. Bien. ¿Cuál es el antecedente en esta implicación? O sea, yo quiero escribir así ahora. Sí, ahí tengo que enunciar el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Ajá. X igual a 1. X igual a 1, sí. Entonces, Entonces, bueno, X al cuadrado más claro, la 4 ecuación esta, ¿no igual es a cierto? menos 4X. Claro. Bien. Ahora te pido la negación de esto. X al cuadrado más 4 igual a menos 4X. Y X distinto de 1. Ojo, porque ¿cómo es la negación, Alexia? Tenés que dejar el antecedente igual y tenés que negar el consecuente. El antecedente es este, ¿no es cierto? Ah, bien. Estaba mirando arriba, sí. Ujú. Entonces, ¿qué pongo? Entonces, si X igual a 1 Ujú. No digo sí, sino y, digo X es igual a 1 y, ¿no es cierto? sí, ¿Y qué? ujú, X al cuadrado más 4 es Distinto. Tengo distinto que de negar, menos claro, 4X. entonces pongo distinto, bien. Ahí, esa sería la negación. ¿Está? Bueno, dejémoslo ahí, aunque esta yo debería interpretar que tiene un cuantificador para todo. Y acá debería poner existe. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar a eso por ahora. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora esta parte yo supongo ya que va a ser como... Esto es ya del trabajo práctico. ¿Sí? Brian, ¿querés habilitar tu micrófono? Brian Hernán Viñas dice. Sí, profe. Bueno, así hacemos esta parte con vos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Identificar en esta implicación el antecedente. La implicación es todo esto, ¿eh? Tengo que identificar el antecedente. Ajá, así es. Bien. El antecedente sería si el valor de verdad de una conjunción es verdadero, Bien, ujú. Bien. significa que aún... No. Ajá. Bueno, ¿cuál es antecedente No, y consecuente?
El antecedente es si el valor de verdad de una conjunción es verdadero. Bien. Generalmente ya cuando vos decís antecedente no usás la palabra sí. Directamente diríamos esto. Esta afirmación es antecedente. ¿Bien? Sí. Bien. El consecuente de esta otra, mira. Su valor su valor absoluto es positivo. Exacto. Bien. Ese es el consecuente. Bien. Ahora nos piden la negación de esto. Primero, Ajá. Brian, primero para evitar confusiones, Sí. a esta implicación escribamos sí. Sí, ¿qué debería poner? Si x igual a 16x. Ay, ¿a dónde estás viendo? Yo tengo otra cosa. Ah, este es un no, ¿eh? En la C. Es un no. Ah, ajá. A ver, son 6. Sí, sí. Si x igual a 1 Ujú. o Pero ojo, x igual a el menos cuándo, 4. Brian, el Ujú. cuándo, no te olvides, ahí vos tenés que pensarlo. Sí. ¿Cuál? Cuando tiene la palabrita cuándo, ¿quién es antecedente y quién es consecuente? ¿Sí? Fíjate. El antecedente sería x igual a 1 No, sería esto. y Este sería antecedente. Siempre el cuándo te indica la proposición a, que es el antecedente. Acá dijera, si x cuadrado más 4 es igual a menos 4, entonces esto. ¿Bien? Sí. Entonces, este va de antecedente. Y acá diríamos, entonces, el resto. ¿Bien? Bueno, Sí. ahora, ¿cómo sería la negación, Brian, de esa implicación? Sería x al cuadrado más 4 Bien, igual a menos 4x y exacto, perfecto. ¿Y qué más? x distinto de 1 o x distinto de menos 4. Bien. Y, como dijiste vos, y ahora viene, ¿qué viene ahora? La negación de esto, ¿no es cierto? Sí, Bien, sería x distinto de menos 1 bien. X distinto de... o x menos 1 o x distinto de Ojo, menos ahí, 4. ahí no. Porque Ah, acuérdate que ahora, cuando vos miras esto, ahora vos tenés que pensar cómo se niega una disyunción, un no. ¿Cómo se niega un no? Fíjate, hace rato, cuando vimos cómo se niega el o, ¿qué queda? Sería, sería, ajá, hallaría o, iría, no, y ya de no iría nuevo, ahí. y otra vez. Porque Ah, recordad que si yo niego un no, queda ahí y se niegan las dos. ¿Está? sí, Esa sí, era la negación de un... Puch, acá tengo que poner distinto, distinto de menos 4. de menos 4, sí. Bien, así quedaría la negación. Dejo el antecedente y que ¿Cómo sería está? este, y niego el consecuente. Pero bueno, claro, aquí mi consecuente justo tiene un o. Sí, Entonces, para negar un o, se niegan las dos proposiciones y el o pasa ahí. ah, ¿Bien? sí, ¿Estamos? sí. Bueno, entonces, esa sería la negación de la implicación. Perfecto. Bueno, en este caso, Brian, ¿cuál es el antecedente?
Y bueno, el antecedente hagamos. Una vez que tenés el antecedente, ya sabes cuál es el consecuente. El antecedente sería la huelga continúa. Vos fíjate en tu Y el machete, Brian. Ujú, Bueno, yo ya lo tengo acá arriba. Mira, ojo que acá está usando la palabra puesto que. puesto Entonces, que. recordá que si usa la palabra puesto que, según este cuadro, mira, la palabra puesto que indica quién. Dice, precede al antecedente. Ajá, Bien. sí. Entonces, el antecedente sería, No hay solución al conflicto. claro, porque el puesto que te indica Ah, el claro, antecedente. Entonces sería, no hay solución al conflicto. solución al conflicto. Bien. Por eso yo les decía, ese machetito lo van a tener que tener a mano siempre, porque por ahí sí hay algunas palabras que uno no está muy seguro de, en el uso cotidiano, no son tan claras para indicar antecedente y consecuente. ¿Bien? Bueno, Sí, listo. Ahí vamos a dejar, ya con esta parte. Vamos, gracias, Brian. bueno, Ahora profesor. vamos a ver el ejercicio 5. ¿Sí? En el ejercicio 5 hay digamos como, me dan de dato o de informe que dice toda esta, perdón, les aclaro que le cambié porque si no, no sale el ejercicio, ¿no? En lugar de, ustedes tenían en el práctico un I, le vamos a poner un O en el trabajo práctico porque si no, no tiene sentido analizar un I. Vamos a analizar un O. Entonces, dice acá que todo esto, toda esta proposición compuesta es falsa. Y esa proposición compuesta, fíjense que mirando es un no. La última operación, digamos, que uno haría es un no. O sea, es como que me dijera, toda esta disyunción es falsa. Entonces, de saber que una disyunción es falsa, ¿yo qué sé de cada proposición? O sea, ¿qué valor de verdad tendría esta proposición compuesta? Bueno, no se pinta de a uno acá porque está en el... ¿Qué sé de esa proposición y qué sé de esta otra? Que ambas tienen que ser falsas. Exacto, porque el O es falso cuando ambas proposiciones... O sea que yo de ahí voy a concluir que esta implicación es falsa y esta otra también. Porque es la única manera de que falso o falso me dé falso. ¿Se entiende? Bueno, ahora pasemos a pensar, ¿qué información puedo obtener si a mí me dicen que esta implicación es falsa? ¿Qué valor de verdad tiene P y qué valor de verdad tiene Q? Y Ahí, P tiene que ser verdadero y Q falso. exacto, yo voy a la tabla de verdad de la implicación y ahí veo que una implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y lo mismo acá, si me dijeron que esta implicación es falsa, yo sé que P tiene que ser verdadero y no R tiene que ser falso. ¿Bien? Por lo tanto, R va a ser verdadero. ¿Bien? Ahí le pongo, sí, no queda muy claro en mi asignación, pero la conclusión, ¿cuál sería? Porque fíjense que el objetivo de este ejercicio es hallar los valores de PQR. Esa es la consigna, digamos. A partir de saber que todo esto es falso. Entonces, ¿qué valores de verdad encontré? Encontré que el valor de P es verdadero, el valor de Q es falso y el valor de R es verdadero, para que se cumpla que todo esto es falso. ¿Se entiende la idea? Algo parecido tienen que hacer en el B, en el C. ¿Bien? ¿Cómo hacer ese ejercicio? Y son similares los demás, así que yo no los voy a ver. El ejercicio 6 tampoco hay que ir armando. Fíjense que ustedes tienen quién es P, Q, R, varias formas proposicionales, ustedes tienen que armar estas expresiones, ¿sí? Quizá lo que no, bueno,
eso tampoco no lo vamos a ver porque me interesa que practiquemos las negaciones de la implicación. ¿Sí? Eso está en el ejercicio 7. En el ejercicio 17 dice, escribe la definición de lo que se menciona a continuación y da un ejemplo. Y hay que escribir la negación de una implicación. Bueno, ya vimos, ¿a qué es igual la negación de una implicación? Es la conjunción del antecedente con la negación del consecuente. Eso sería en palabras lo que yo tengo que escribir, ¿sí? La negación de una implicación es equivalente a la conjunción del antecedente con la negación del consecuente. Eso sería, ¿bien? Hay alumnos que me dicen que no se pueden conectar, eso estaba mirando. Pero hace rato me lo dijeron. Pobre. Yo no, por el celular no lo estoy viendo. Ah, bueno. Bien. Bueno, así hay algunos alumnos que no se han podido conectar. Entonces, veamos un poquito más de práctica de negar una implicación. Acá vamos a ver cómo se niega una disyunción, cómo se niega una conjunción, y ya podemos avanzar con otro tema. ¿Sí? Que serían las implicaciones asociadas a lo que sigue. Bueno, de esto quizá sí hemos practicado algo, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, hagamos un poquito más. Brenda, ¿querés que... Brenda Ontiveros, habilita tu micrófono, Brenda, y tratemos de hacer este ejercicio 7 con unos ejemplos que yo les puse. Ahí dice que ustedes pongan los ejemplos, pero acá yo ya les puse varios para que practiquemos lo de la negación de una implicación. ¿Me escucha Brenda Ontiveros? Sí. Bien, Brenda. ¿Cuál? Entonces, hagamos, como te digo, esta práctica. ¿Cómo escribo la negación de M implica N? M, Ujú. entonces no N. No, acuérdate que cuando hay implicación y yo la niego, queda conjunción. Entonces va a quedar M ¿y qué? Y no N, porque siempre es el antecedente y la negación del consecuente. ¿Cómo quedaría la segunda? Ahí es. Tenés que escribir el antecedente. Ay, no lo tengo, ese, por favor. No, pero vos fíjate, es una implicación, Brenda. Esta es una implicación, ¿no es cierto? El antecedente es lo que está antes de la flecha. Consecuente es lo que está detrás. Vos para negar tenés que dictarme el antecedente cómo está y negar el consecuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda ahí entonces? No eres, entonces, Claro, no eres. y no en, no ese. Exacto. Y no ese. ¿Bien? Bueno. Y en esta, ¿cómo escribiría? Veamos la segunda, esto. ¿Qué escribiría yo acá? Como negación de esto.
Ya no tengo que escribir X, eso. ¿cómo? Sí, dictame. X cuadrado menos 25, ¿esa? Sí. Igual a 0 Ujú. y Bien. X no es igual a 5. Y X distinto de 5, ¿bien? Le vamos a poner distinto. Bien. ¿Está? Bueno. En estas, bueno, acá sí te voy a cambiar un poquito. Acá yo te voy a poner así, mira. Para todo le vamos a poner ahí. Porque en realidad ahí correspondería en símbolos. Poner así, para todo X perteneciente a los reales, le voy a poner. Y acá le pongamos la flechita. Entonces, bueno. Entonces, si yo quiero negar esto, ahora vos te tenés que acordar de esta parte, Brenda. Creo que lo anotamos por acá. A ver. Que si tenía cuantificador, ¿te acordás de esta parte? Mira. Si tiene cuantificador, vos tenés que negarlo al cuantificador. Si tiene para todo, vos tenés que poner existe. Y lo mismo que estabas haciendo, escribir el antecedente y la negación del consecuente. ¿Bien? Bueno, entonces, Sí. acá ¿cómo lo voy a escribir entonces? Existe X perteneciente Claro. a los reales, Bien. donde X es mayor o igual a 5. Mayor nada más, como dice, tal cual como dice. Mayor o igual, dice ahí. Y Y, X no es X más 2, exacto, y X más no 2 es, no es mayor o igual que no es 7. mayor O que sea, 7. tendría que poner un mayor o igual que 7 tachado, ¿eh? O puedo poner mayor o igual que 7, la negación del mayor o igual sí va a ser es menor o no es menor. O sea, si no es mayor o igual que 7, es menor que 7. ¿Bien? O sea que también podría escribirlo así. Para que lo dejemos escrito con el tachado y con la expresión equivalente. Acá yo podría poner, si no es mayor o igual, poner es menor que 7. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, esto va a ser similar. Bueno, ahora dictame la negación de esto, Brenda. ¿Cómo se niega si hay un no? Que sería la negación de la disyunción. ¿Cómo hago el cambio? ¿Qué tengo que cambiar para obtener la negación? Ay, no me acuerdo. Anda, fíjate cómo es la negación, o sea, es esta parte la que yo te pido, mira. Es lo que vimos acá, negación de una disyunción. Si yo tengo un no y lo quiero negar, tengo que escribir así. Tengo que escribir un i y las dos negaciones. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo escribo acá? No M No m, exacto. y no N. La negación de m, ¿qué más? Y no N. Y O IN. n, exacto. ¿Por N. qué? Porque la negación de la negación, no lo nombré, pero eso se llama involución. Acá si lo querés lo expliquemos a esa partecita para que no quede
ese cabo suelto, digamos, ¿sí? Si yo tengo la negación de una negación de n, o de cualquier proposición, eso equivale a n directamente. ¿Bien? Por eso dejamos acá n directamente. ¿Bien? Sí. Bueno, eso se llama involución. Voy a poner acá. Bien. Bueno, y algo parecido, cómo se niega una conjunción. ¿Qué voy a escribir? Brenda. No M Ujú. o O, exacto. N. O, N. Bien, porque quedaría O, no, negación de N, como dijimos hace rato, es N, directamente por involución. Y esto que está en palabras, ¿cómo diríamos? Si quiero la negación. Hoy es lunes. O mañana no es Ambas. martes. Hoy no es lunes, porque ahí la niego. O, Ah, sí. Mañana no es martes. bien, mañana no es martes. Bien, así quedaría. Niego cada una de las proposiciones. El I pasa a O y obtengo la negación. ¿Bien? Bien, Brenda. Sí. Listo. Gracias por participar, Brenda. Bueno, ahora veamos, avancemos un poquito más con el tema de la implicación. Cuando a mí me dan una implicación, que generalmente en la teoría la escribe uno como P implica Q, pero puede escribir cualquier letra, ¿sí? M implica R, Q implica P. La idea, esta forma en general es la que usualmente aparece en los libros, nada más, ¿sí? Pero puede cambiar, digamos, las letras. A esta que me enuncian primero, esa la voy a llamar forma directa o dada, se va a llamar esa, ¿no? Esta FD significa eso. Es forma directa o dada. Si yo a esa implicación agarro y la enuncio de otra manera, que sería intercambiando, fíjense que acá el antecedente es P y el consecuente es Q. Si yo agarro y cambio ese orden, y pongo primero el consecuente y después el antecedente, tengo otra implicación, que sería Q implica P, y se llama forma recíproca. O sea, si esta es la directa, esta es su recíproca. ¿Bien? Si en la directa, en lugar de escribir las proposiciones P y Q, yo escribo sus negaciones, esa implicación se llama forma contraria. Y si en la recíproca, en lugar de escribir Q y P, yo escribo la negación de Q y la negación de P, esa se llama forma contrarrecíproca. ¿Bien? Esas serían las formas de implicación. ¿Se entiende? Esas se llaman implicaciones asociadas. Hagamos una pequeña práctica en base a esta, por ejemplo. Porque fíjense lo que dice. Determina, escribe la negación, expresa, bueno, esto sería más de lo anterior, ¿no? Es para practicar lo anterior esta parte, ¿sí? Pero podemos tomar una de ellas, o acá, por ejemplo, dice, expresa las distintas implicaciones asociadas, ¿sí? De M implica R, o las implicaciones asociadas de esta implicación o de esta, ¿sí? O sea, hagamos una pequeña práctica
de las implicaciones asociadas, ¿bien? Entonces vamos a tener que escribir 4 implicaciones, ¿sí? A ver, para que quede más o mejor visto, digamos. Hagamos así. Entonces, acá yo voy a escribir alguna implicación. Hagamos, si quieren, la primera del ejercicio 9A, ¿sí? La implicación que me dan es M implica R. ¿Bien? M implica R me dan. Lo que ustedes tienen que recordar de la teoría es lo siguiente. La forma directa es P implica Q. La forma directa es P implica Q. ¿Cuál era la recíproca? A ver si se acuerdan. Si doy, si R implica M. P. claro. O sea, ahora voy a escribir la forma recíproca, ¿sí? Y ahí lo que hago es invertir, en lugar de, bueno, acá me quedó copiada la otra, pero cuando invierto el orden de estas dos, yo tengo la implicación recíproca. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene la forma contraria? En la directa tengo que negar las proposiciones, ¿sí? Esa es la forma contraria. O sea que acá yo debería poner no P y poner no, implica no Q. Así. Esa es la forma contraria. Y me estaría faltando la forma contrarrecíproca, que significa escribir la recíproca, pero con las proposiciones negadas. O sea, no Q implica no P. ¿Bien? Bueno, si a mí me dan esta como la forma directa, yo tengo que escribir las otras 4. ¿Cuál sería la forma recíproca entonces? Sería, R implica M. claro, R implica M. Bien. ¿Cuál sería la forma contraria? No M implica a no R. Claro. ¿Y la contrarrecíproca cuál sería? No R implica no M. Sí, copié mal yo. Sí, esta. Bien. ¿Sí? O sea, no importa el nombre, sino la idea es del tipo de intercambio que hago entre antecedente consecuente y de las negaciones. ¿Bien? Entonces sería no R implica no M. Bien. Bueno, eso pedía acá en el ejercicio 9A. ¿Ve? Dice, expresa las distintas implicaciones asociadas de M implica R. Bien, ya vamos a ver esto de las equivalencias. Acá, por ejemplo, dice, escribe todas las implicaciones asociadas de cada una, y me da esto. Copiemos esto, y ahora hagamos las implicaciones asociadas del ejercicio 10. ¿Bien? Vamos acá. O sea, tengo que escribir todas estas. ¿Cómo escribo la implicación recíproca de esta? ¿Se acuerdan que esta la habíamos cambiado a símbolo hace un rato? A ver, la voy a traer de ahí
para que hagamos las implicaciones asociadas. Esto. O sea, esta expresión coloquial, para todo número real X, si el número X es negativo, su opuesto es positivo, la podríamos simbolizar así. Entonces, si esa es mi implicación directa, ¿cómo es mi implicación recíproca? ¿Quién quiere dictarme? Brisa, Flores. ¿Puede ser, Brisa? Brisa, ¿me estás escuchando? O no sé si alguien quiere, sin que lo esté designando, me dice. Marcelo, Navarro. Marcelo, ¿me escucha? Marcelo Arroyo. Habilita el micrófono, Marcelo, aunque sea que me conteste. Si me escucha o no. ¿Me escuchan, chicos, o no? ¿O tengo algún problemita? Porque no los puedo habilitar acá. Sí, profe, sí se escucha. ¿Quién me está hablando ahora? Alexia. Alexia. Bien. Cecilia Bustos. No sé por qué no se reinician los audios. Bueno, ¿quién quiere participar de la clase y no solo mirar y escuchar? Yo ya les dije, chicos, cómo es el tema de matemática, ¿no? No se olviden de eso. No le va a ir bien solo mirando y escuchando, ¿no? Es casi, lamentablemente es casi una estadística, digamos, ¿no? No es verdad que sea el 100% seguro, pero matemática se aprende participando, haciendo los ejercicios, si no, es complicado aprender así. Profe, ¿Sí? yo participo. Bueno, Yelem, perfecto. Para la recíproca sería para todo número real X, si su Ujú, opuesto es positivo, entonces el número es negativo. perfecto, o sea, intercambio antecedente con consecuente. Bien, bien lo que dijiste. Sé que esto lo voy a llevar acá.
Este lo llevo a antecedente. Bien, bien. Bueno, esa sería la recíproca. La forma contrarrecíproca, me tengo que basar en la Para todo directa. número real, Claro. para todo número real X, si un Ujú. número no es negativo, Bien, acá tendría que entonces poner, su opuesto no es positivo. exacto, tendría que poner no es negativo. ¿Sí? No es negativo. Entonces, su opuesto no es No es positivo. positivo. Negando. Perfecto. O la otra variante, ¿cuál es? Para no escribir las relaciones negadas, si se niega que es menor que 0, ¿qué puede ser? Mayor o igual que 0, ¿sí? Mayor o igual Esa- que 0. La otra posibilidad, ¿bien? Mayor o igual, y si se niega que es mayor que 0, entonces va a ser, el opuesto, mejor dicho, va a ser menor o igual que 0. Eso es equivalente. Perfecto. Y para la contrarrecíproca, ¿qué tengo que Para hacer? todo número real X, Ajá, si su opuesto no es positivo, el número no es negativo. exacto. Si el opuesto no es positivo, o sea, pondría menor o igual, ¿no es cierto? Sí, O sea, si voy a decir no es mayor, voy a poner menor o igual. Y si dice que no es menor, voy a poner mayor o igual. ¿Está? mayor o igual. ¿Sí? O si no, primero Sí, escríbanlo profe. con la negación, después lo cambian. Perfecto. Bien. ¿Sí? Entonces eso es lo que pide el ejercicio, o sea, o cuando se piden las implicaciones asociadas, como en el 10, a eso se refiere, ¿sí? Y en este caso, bueno, va a haber que ver que cuando se niega esto, hay que negar un O, entonces este pasaría un I, y esto pasaría distinto, distinto. ¿Sí? Ese cuidado habría que tener en este caso. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno. Otra aclaración que tenemos que hacer sobre esto de las implicaciones asociadas es que se da esta equivalencia. Gracias, Ayelen. Se da esta equivalencia. Que la directa, P implica Q, equivale o tiene el mismo valor de verdad que la contrarrecíproca. Y que la recíproca tiene el mismo valor de verdad o equivale a la contraria. Así se relacionan estas implicaciones asociadas. La directa con la contrarrecíproca y la recíproca equivale a la contraria. Bien, esto es importante para el último tema del práctico, que es métodos de demostración. Bien, bueno, este ejercicio pienso que sí lo van a poder hacer. Fíjense que dice, determina las proposiciones que lo forman, o sea, antecedente, en este caso, consecuente. Escribe la negación, ya sabemos que si dice para todo hay que decir existe. Si es la negación de una implicación hay que poner el antecedente y negar el consecuente. ¿Sí? Y después dice, expresa la negación en forma coloquial o en forma simbólica si corresponde. ¿Bien? Esto ya lo hicimos. Explica las implicaciones asociadas a M implica R. Lo que no habíamos hecho era la parte B, que dice, responde cuáles de las implicaciones mencionadas son equivalentes entre sí y expresa esa equivalencia. Eso lo podemos completar en esta tabla que habíamos hecho con M y R. ¿Bien? ¿Cuáles serían las equivalentes? Fíjense que dice que de esto de acá, la directa equivale a la contrarrecíproca. O sea que MR, acá vamos a poner esa equivalencia. Entonces, vamos a decir que la implicación, se puede usar este símbolo como equivalente, o la doble implicación, ¿no? En realidad nosotros más formalmente usamos la doble implicación. Pero vamos a decir que la directa es equivalente ¿a quién? A la contrarrecíproca. O sea que la directa equivale a esto. A M implica R equivale a
no M implica no R. Bien, ¿y cuáles otras dos son equivalentes? La recíproca con la contraria. ¿Bien? Perdón, acá escribí mal. Esta no va acá. Yo tengo que escribir acá la implicación directa con la contrarrecíproca. Ahí me equivoqué. Es con esta. Esas dos son equivalentes. ¿Sí? Y después las otras dos que son equivalentes sería la recíproca con la contraria. Estas dos. Bien. Entonces ahí pongamos esto. Las que son equivalentes serían la recíproca, dijimos, con la contraria, que es esta. Bien, esas son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Que tienen el mismo valor de verdad. Bien, ese sería lo que pedía el punto 10 del práctico, ¿ven? No, perdón, el punto 9, que escribamos todas las implicaciones asociadas de M implica R, y que digamos cuáles son equivalentes entre sí. ¿Bien? Bueno, en el ejercicio 10 también hay que escribir todas las implicaciones asociadas y hay que negarlas. Así que ya sabemos negar implicación y sabemos escribir las asociadas, pienso que no hay problema. Y lo mismo acá, ¿ve? Dice, si tengo esta implicación, escribe la implicación contraria, escribe la negación de la misma expresión dada, o sea, de la original, y luego dice, compara ambas expresando si son equivalentes o no y justificando la respuesta. ¿Bien? No sé si hace falta, podemos hacer ese, por ejemplo, el 11. El 11 y el 12 más o menos lo mismo. Fíjense que en el 12 dice, escriba la contrarrecíproca de estas implicaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería la implicación contraria de esta implicación? ¿Cómo se obtenía la contraria? ¿Qué tengo que cambiar para que quede implicación contraria? Esta es la dada. La forma directa, digamos. Para la forma contraria, ¿qué tengo que escribir? Lo mismo, solo que tengo que negar cada proposición, ¿sí? Porque recuerden que la contraria se niega P y se niega Q. Entonces yo voy a decir, no es par, perdón, no es impar, y no es impar. ¿Sí? Entonces se le agrega la negación a cada proposición dada en la directa, y así obtengo la contraria. Bien. Dice, escribir la negación de la misma expresión dada. O sea, ¿cuál sería la negación de esta? Si esta es mi forma directa, ¿cuál es la negación de la forma directa? La O conjunción, ¿que no? Bien, la conjunción. ¿De qué? Si 3x más 2 es impar Bien. y Y x no es impar. perfecto. Porque era P y no Q. Perfecto. Así quedaría. Bien. Bien. Después dice, comparar ambas, expresando si son equivalentes. Comparar ambas, expresando si son equivalentes o no, y justificar la respuesta. Me parece que acá se refería, no sé cuáles quieren, no está claro cuáles quieren comparar el enunciado, ¿no? O sea, no sé si quiere comparar la directa con la contraria,
o quiere comparar la directa con la negación, con su negación. ¿Me entienden? No me queda claro eso. Si yo comparo la directa con la contraria, no tiene sentido. No vamos a hacer ahí. ¿Saben por qué? Porque habría que pensar en un método de demostración. No hagan ese inciso porque además no es claro qué se quiere comparar. ¿Bien? Bueno, y en esta habría que escribir la contrarrecíproca. Como ya van a ser menos cuarto, no voy a avanzar al siguiente tema porque el tema que queda, que es esto, o podemos hacer un decidir el valor de verdad, sí podemos avanzar, y otra cosa, y dejar pendiente los métodos. Sí. Bueno, a ver, tratemos de hacer un poquito del 12, por ahora, ¿sí? Yo quiero escribir la contrarrecíproca. Recuerden cómo es la contrarrecíproca. Tengo que dar vuelta. Q implica P y negar ambas. No Q implica no P, sería la contrarrecíproca. Entonces, ¿cómo esta sería la P implica Q? ¿Sí? ¿Cómo escribo la contrarrecíproca que sería no Q implica no P? Perdón, me voy acá. O sea, yo tengo la directa, me están pidiendo la contrarrecíproca. Esta me piden que enuncie. Entonces, miren esta y en palabras traten de decirme esto, porque esta es la dada. ¿Cómo la enuncio en palabras? Quedaría si un número no es impar, Bien. entonces el cuadrado de un número entero no es impar. Espérame un cachito. Me dijiste, si el número no es impar, entonces el cuadrado de un número entero no es impar. Sí, el cuadrado del número entero, estaba viendo cómo queda mejor formulada, ¿sí? El cuadrado del número entero no es impar. Bien, porque tengo que escribir las negaciones y ya están intercambiadas. Perfecto. Bien, entonces esa sería la contrarrecíproca. Bien. Y en esta, ¿cómo quedaría la contrarrecíproca? Si querés vos, Lara, de nuevo. Bueno, quedaría si X no es impar. Bien. Entonces 3X más 2 no es impar. Bien. Entonces 3X más 2 no es impar. Perfecto. Las intercambio y las niego. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Lara. Bueno, y acá haría lo mismo, ¿sí? Fíjense que les hago una aclaración que cuando se escriben las asociadas, nunca se cambia el cuantificador. Queda igual. Solamente se cambia el cuantificador cuando yo le diga, enúncienme la negación de la implicación, ¿sí? Pero cuando yo diga, enuncie la contrarrecíproca, la contraria, la recíproca, que son las asociadas, no se cambia. Sigue igual el cuantificador. ¿Bien? Bueno, ahora el último ejercicio, sí creo que es el último, el 13 o tiene 14, no, el 13 es el último. El último ejercicio es cómo justifico, o sea, cuando me dan una proposición, yo digo es una proposición porque yo puedo decir que es verdadera o es falsa, ¿sí?
Ahora la idea va a ser cómo justifico. Cómo justifico que es verdadera y cómo justifico que es falsa. ¿Bien? Y bueno, hay varios casos y habría uno que sería el más complicado, pero ahora lo vamos a ver. Ese creo que lo vamos a dejar pendiente, pero habrían casos que son fáciles de justificar, ¿sí? Entonces, fíjense en el primer ejemplo. Lo primero que deberíamos hacer, porque ahí no dice si son verdaderos o falsos, ¿sí? Fíjense que dice, demuestra, verifica o refuta cada uno de los siguientes enunciados. O sea, yo voy a tener que decidir si es verdadero o falso primero. Y según eso, o demostrar o refutar, ¿sí? Por ejemplo, en la primera implicación dice, si X es un número entero impar e Y es un número entero impar, entonces la suma de ellos es un número entero par. Piensen en ese enunciado y, a ver, díganme si concluyen que es verdadero o que es falso el enunciado. ¿Qué pasa? Fíjense que X es impar, Y es impar. ¿Qué pasa si se suma un número impar con otro impar? ¿Es verdad que me queda un número par o no? ¿O es falso? ¿Qué dicen de eso? Que es falso. Entonces, si vos, Alexia creo que fue, o no sé, No, María. María Rico, perdón. Es que como vos apagás el micrófono se mueven los nombres. María, si vos concluiste que es falso, quiere decir que capaz que encontraste algún número que no cumple. ¿Encontraste algunos que no cumplen o cómo dedujiste que es falso? Por ejemplo, yo Ajá. sumo 3 con 7. Ajá, 3 más 7 me va a dar 10. bien. ¿Y cumple o no cumple lo que dice ahí? Ah, sí, lo leí mal, lo leí mal. Sí, y te da par, Tienes ¿no es razón, cierto? profe. Claro. Ujú. Entonces vos qué decís, ¿verdadero o falso? Ahí sí es verdadero, leí Claro. mal. Claro, pero ahí vos tomaste un ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Bien. ¿Qué pasa si yo tomo otros dos impares? Por ejemplo, tomo 7 y 9 y los sumo. Da 16 también. Da 16 y es par. Entonces, digamos, si yo tomo muchos ejemplos, muchos valores, tomo dos impares y los sumo y veo que siempre me da par, mi conclusión va a ser que esto es verdadero. ¿Sí? Sí. Pero, y ahora paso a justificar. Pero no se puede justificar con un ejemplo. O sea, no puedo decir sí es verdadero porque 7 más 9 es 16 y 16 es par. Porque cuando se cumple para todos los números que vos, nosotros dimos varios ejemplos, ¿sí? Vos diste 2, yo 1, y hay más, digamos, ¿sí? Y cumple. Pero no se justifica con un ejemplo, ni con 2, ni con 3, porque hay millones de sumas de números impares que van a dar un número par. Entonces ahí lo que se dice es que hay que hacer una demostración. Esa la vamos a dejar pendiente. Vamos a decir que se hace una demostración por el método directo. Y ahí lo vamos a dejar porque eso, si no me voy a exceder con el tiempo. Por ahora vamos a decidir solamente los verdaderos falsos. Y cómo se demuestra cuando infinitos cumplen, ese lo vamos a dejar pendiente. ¿Sí? Bueno, vamos al enunciado B. Léanlo un poquito y piensen si es verdadero o falso. Alejandro, ¿estás en el aula? Voy a tener que cerrar a las 4 nomás. Ay, no me contesta, bueno.
Bueno, ¿qué deducen del segundo ejercicio? Ah, esto está mal, ¿no? Acá está mal en el práctico. Dice, si tengo dos números impares, cambiemos, dejemos o la suma o dejemos la multiplicación, ¿sí? Dejemos la suma. ¿Qué deducen de ese enunciado ahora? ¿Verdadero o falso? Y esa ahí sería falsa. Ahora sí, exacto, sería falso. Y ahora, ¿cómo te diste cuenta que es falso? Y por lo mismo de hace rato, digamos. Bueno, ¿qué me sería dio por lo por mismo de hace rato? ejemplos. Bueno, ¿cuál, por ejemplo? Y 5 más 7, 12. Bien. Entonces yo voy a poner falso. Y vamos a poner 5 más 7 es igual a 12. ¿Sí? Así diríamos nosotros. 5 es impar. ¿Sí? ¿Qué otro has tomado? 7. 7 también es impar. Y la suma me da 12 y 12 es un número par. Entonces eso contradice el enunciado, ¿sí? Porque el enunciado dice, si yo tomo dos números impar y los sumo, me va a dar un número impar, pero no, yo tomé dos números impares, los sumé, pero no me dio impar, me dio par. Entonces eso contradice este enunciado y es lo que se llama un contraejemplo. O sea, cuando yo encuentro alguno, cuando un enunciado dice que todos los números, al sumar todos los números, dos números impares, siempre va a dar impar, y yo encuentro números que no cumplen eso, con que ya encuentre uno, lo puedo dar como contraejemplo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se llama refutar, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan del enunciado? Decía, demostrar o refutar. Bueno, con este contraejemplo yo puedo refutar este enunciado. ¿Por qué? Porque acá esta afirmación yo digo es falsa, ¿sí? Eso es refutar. Y lo justifico mostrando este contraejemplo que no se cumple, ¿sí? Que no cumple esa afirmación. ¿Bien? Y en esto no hace falta que vaya a demostrar, pues ya encontré el contraejemplo, ya está justificado mi falso, ¿sí? En cambio acá todavía nos queda pendiente esto, ¿por qué? Porque son infinitos los que cumplen este enunciado, ¿bien? El inciso A. Bueno, si analizan otros enunciados, bueno, van a ir viendo si son verdaderos o falsos. Si encuentran un contraejemplo, ya está. En los casos especiales serían estos, por ejemplo. Si dice existe, entonces fíjense, ¿eso se cumple o no? Dice, existen números enteros negativos que cumplen que x al cuadrado es mayor o igual que 2. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, es verdadero, exacto. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué número cumple? Acá sí vale eso. Porque yo digo, acá dice, hay números enteros negativos que cumplen que su cuadrado es mayor que 2. Por ejemplo, ¿quién es un número entero negativo cuyo cuadrado es mayor que 2? O igual que 2. Menos 3. Menos 3, exacto. Yo digo, existe el menos 3, cuyo cuadrado es 9. Su cuadrado es 9.
y es mayor o igual que 2. ¿Bien? En ese caso, es verdadera, y como dice que existen, ya con esto queda demostrado, porque es como que yo dijera, es verdadera, ¿por qué? Porque existe el menos 3. Hola, hola. Sí, ahora estoy terminando, no sé, Alejandro, ¿es? Rodrigo. Rodrigo, Disculpa. perdón. Sí. Ahora estoy concluyendo, Rodrigo. Bien, bien. Gracias. Ya termino, ya cierro. Bueno, ahí le voy a poner perteneciente a los enteros. ¿Bien? O sea, de estos enunciados, hay algunos que ustedes sí pueden hacer. Los que son verdaderos y dice existe, pueden dar uno que verifique y ya con eso queda demostrado. O los que son falsos y ustedes muestran un contraejemplo, con eso ya queda demostrado. ¿Qué nos está quedando pendiente? Cuando son verdaderos y hay infinitos valores que cumplen. ¿Me entienden? Bueno, eso es lo único que queda pendiente del práctico. Traten de finalizar con el resto, ¿sí? Me despido, chicos, porque seguramente el aula está ocupada por otra clase, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar viendo el próximo jueves, ¿sí? Hasta luego, gracias, chicos. Hasta luego, profe. Gracias. Nos Hasta luego, vemos. profe.